Bienvenidos, amados hermanos, es un placer saludarles una vez más. Este tema que estamos relacionando, que se titula El Ministerio de la Palabra. Y en relación al Ministerio de la Palabra, pues estamos también estudiando los ministros de la palabra del Señor nuestro Dios. Bueno, continuamos hoy con la lección número 12 y el título es Profetas y Profecía en el libro de Apocalipsis. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que queremos hoy estudiar es cómo es que los profetas son declarados y la profecía declarada en el libro de Apocalipsis o revelación de Dios por medio de su palabra. También vamos a estar estudiando acerca de la naturaleza de los profetas y esto va a ser útil, va a ser de provecho para usted y para mí, para que nosotros tengamos conocimiento, tengamos también sabiduría y tengamos también el discernimiento, porque en el libro de Apocalipsis es un libro de eventos que en el tiempo de la revelación que el Señor le dio a Juan, el apóstol o apóstol también de nuestro Señor Jesucristo, una revelación donde estaban sucediendo algunos acontecimientos, pero como está escrito, también es un libro de revelación de acontecimientos que iban o que estaban por suceder muy pronto. Y si en aquellos años, en aquel tiempo, se dijo que iban a suceder pronto, pues nosotros también debemos de tener este conocimiento para confirmar los acontecimientos que hoy ya están sucediendo y los que están por suceder. Uno de ellos, las señales que nos indican que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Muy bien, entonces en Apocalipsis capítulo 1 y en este tema, profetas y profecía en el libro de Apocalipsis, tomamos como base el mismo libro de Apocalipsis para leer lo siguiente en el capítulo 1, versículo 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Esto quiere decir, no está lejos. Bien, entonces iniciamos primeramente haciendo un recordatorio de lo que significa la revelación. La revelación de Jesucristo. Recuerde que la revelación es la declaración de la palabra de Dios que el Señor Dios dio a Jesucristo, Jesucristo la dio a su mensajero, el mensajero la entregó a Juan, el apóstol y siervo del Señor, y dice que esta revelación es también en el conocimiento de acontecimientos que deben de suceder muy pronto. También hay una bendición que como siervos de Dios, servidores de nuestro Señor Jesucristo, dice que debemos también de aceptar, de estimar que Dios preparó esta revelación para todos sus siervos. Y de una manera general dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Y encontramos aquí la palabra profecía, que se relaciona con eventos futuros o que se relaciona con la palabra de Dios inspirada e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces dice que es una bienaventuranza, un estado o condición de estar o de ser bendecidos y de estar alegres por este conocimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. En relación a esto, ya cuando se escribe el mensaje al ángel de la iglesia o a los ángeles de las iglesias, los mensajeros, al final del mensaje dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, esta revelación es para todos los miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué significa revelación? La palabra revelación, que es del diccionario
y la Strong y la palabra griego que es apocalipsis, es hacer saber lo que no se conoce, hacer saber lo que no se conoce o lo que no se ha visto. También significa mostrar algo que es claro para la vista y para el entendimiento. Entonces, manifestar o mostrar algo que es muy claro para la vista y para nuestro entendimiento. Y ciertamente que hay muchas cosas que en el libro de Apocalipsis difícilmente podemos entender en una condición natural. Aquí es donde nosotros necesitamos que esta revelación no solamente la podamos leer, sino que también podamos escucharla y que también tengamos quien nos la explique de acuerdo a la palabra del Señor. Muy bien, Apocalipsis entonces también implica revelar lo que ha estado en secreto, revelar o dar a conocer lo que ha estado como con un velo, como con una cubierta que no nos permite ver. En una forma muy sencilla, Apocalipsis se describe como revelación, el poder obtener el conocimiento o recibir el conocimiento que antes no lo sabíamos o no lo conocíamos, ni lo entendíamos, ni lo podíamos ver con claridad, ni lo podíamos entender. El libro de Apocalipsis entonces contiene, y leímos una parte ya desde el comienzo donde dice, contiene las palabras de la profecía. La profecía se relaciona con cosas que deben de suceder pronto. La profecía se relaciona o significa también la persona que habla por inspiración del Espíritu Santo. Pero la profecía también es la declaración de la palabra de Dios, lo que no se sabía, lo que no se había dado a conocer. Y aquí iniciamos entonces en relación con lo que es el título, Profetas y Profecía, en el libro de Apocalipsis. Bueno, como fundamento y como inicio de la lectura que tenemos, Apocalipsis 1, versículo 1 al 3, esto quiere decir que la profecía tiene su fundamento en lo que es la palabra de Dios, el deseo de Dios para que sus siervos y para que las iglesias donde honramos a Dios, conocemos a Jesucristo, le hemos recibido como nuestro Señor, le conocemos en sus atributos como el Cordero, como el Alfa y el Omega, como el fiel y verdadero, como el testigo fiel, como el que tiene también en su boca una espada de dos filos y dice que sus ojos son también sus ojos son como de llama de fuego, etcétera, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Honramos a Jesucristo, creímos en Jesucristo, estamos siendo edificados como iglesia de Jesucristo. Entonces, para nosotros es esta grande bendición de poder conocer, leer, entender y aprender la palabra de Dios que contiene profecía. Muy bien, pero no en todas en las páginas del libro de Apocalipsis tenemos también lo que es la seguridad de estar recibiendo la profecía como palabra de Dios. Se lo voy a decir en este sentido. Dios mismo dio la revelación de que no todo lo que se dice profecía y no todos los que se dicen ser profetas están hablando la palabra de Dios. Ejemplo, en Apocalipsis tenemos aquí una nota, Apocalipsis 2, versículo 20. La revelación que Dios quiso que llegara al mensajero de la iglesia dice, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Entonces aquí vamos a tomar un ejemplo y tenemos otros ejemplos de lo que en el libro de Apocalipsis se menciona y se declara por palabra de Dios que hay quienes se dicen ser profetizas o tenemos también el entendimiento de que en este tiempo puede estar ocurriendo casos en donde hay personas, varones, que se dicen ser profetas. Aquí lo que hace la diferencia de un profeta asignado, enviado de parte de Dios,
a uno que se dice ser profeta es muy diferente. Entonces, en el libro de Apocalipsis se nos confirma por revelación de Dios y por palabra profética que existen y puede haber en las congregaciones. De hecho, que Jezabel estaba aquí en la iglesia de Tiatira. Pero además de esto, de que se decía ser profetisa, dice que su enseñanza era seducir a los siervos del Señor a que cometieran actos inmorales. La inmoralidad en cuanto a la conducta de pensar, la inmoralidad en cuanto a la forma de vivir y la inmoralidad en aspectos de la sexualidad. Eso implica también lo que es la inmoralidad. Y dice también que ella seducía, la seducción, el incitar hacia alguna acción mediante el dicho de que se decía ser profetisa y otras cosas que se relacionan, seguramente que decía que Dios le reveló, que el Espíritu Santo estaba con ella, etc. Y dice que también su enseñanza era seducir a los siervos del Señor a que comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Ya el apóstol Pablo anteriormente en el mensaje a la iglesia de Corintios dice que el que come lo sacrificado a los ídolos también dice que participa del culto a los demonios. Y podemos pensar cómo es que no se pudo dar cuenta, cómo es que hubo ese descuido y se toleró, se permitió que el hombre y que en este tiempo alguien que se diga ser profeta o alguna mujer que se diga ser profetisa, que esté también promoviendo, incitando, seduciendo hacia esta forma de doctrina y también en un engaño terrible porque estaba siendo aceptada como profetisa. Muy bien, esto nos ayuda a nosotros también para tener el conocimiento de que esta verdad vino por revelación de la palabra del Señor nuestro Dios, palabra confirmada también por nuestro Señor Jesucristo y por el ángel del Señor, hasta que llegó al apóstol Juan. Juan escribió con toda seguridad que hay quienes se dicen ser profetas o profetizas, y agrego que se dicen ser profetas porque también en este tiempo hay quienes, como varones, repito, pueden decir que son profetas y en las congregaciones. Entonces tenemos que ser también muy cuidadosos en la enseñanza que se da a través de los que profieren o declaran que tienen un ministerio de profeta o profetisa. Además, tenemos otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Continuamos entonces con la enseñanza de profetas y profecía en el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 10 dice la escritura que en los eventos del tiempo de la gran tribulación, dice en el versículo 5, entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo. Juan dice que tiene la visión de un ángel y lo contempla y describe cuál era su acción. Y dice que juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, la tierra y las cosas que en ella hay, el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación o que el tiempo no va a ser más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí encontramos otra vez profetas, pero haciendo referencia de los profetas del antiguo pacto. Quiere decir que en el libro de Apocalipsis se hace referencia y se menciona uno de los misterios que el Señor les dio a conocer a los profetas en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y este misterio, dice, es un misterio que será consumado como lo anunció a sus siervos los profetas.
Entonces, esto indica que en el libro de Apocalipsis hay una referencia, hay una relación de acontecimientos que el Señor declaró desde el Antiguo Testamento, pero que lo declaró para tener un cumplimiento, o como dice aquí, la consumación. ¿Qué significa la consumación? La consumación nos habla de algunos significados, como por ejemplo, consumar es complementar. Consumar es también llegar a el objetivo o llegar al final, pero como un objetivo. Y esto nos hace entender entonces que la revelación de los profetas, la enseñanza o la declaración de eventos futuros que la profecía en el libro de Apocalipsis contiene, no es una profecía que va a estar en diferencia contraria, en oposición a lo que el Señor anunció a los profetas en el Antiguo Testamento en relación a lo que es el misterio de Dios, donde Él complementa o concluye con todos los eventos, también como está escrito aquí. Y de igual manera, alguien que haga referencia a profecías del Antiguo Testamento, no puede haber tampoco una separación, ni puede haber una diferencia ni contradicción a lo que está también escrito y que es declarado como palabra profética en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, la profecía tiene una relación y está en una unidad perfecta, aunque la profecía, si contiene eventos o se declara acontecimientos, se va desarrollando en los tiempos asignados por el Señor. No puede haber contradicción, no puede haber tampoco oposición, y no puede haber tampoco una contradicción o confusión. Bien, después observamos en el capítulo 11, le estoy dando las citas para que usted las anote y para que lea con la intención de alcanzar esa bendición, como está escrito, bienaventurado el que lee. Pero también los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces el libro de Apocalipsis, como la demás lectura de la escritura, debe de ser con la intención de lograr conocer, pero lograr entender. Así es como vamos experimentando la bienaventuranza que es, dichoso, 3 veces dichoso se dice, pero también en el sentido de lo que es bienaventurado desde el Antiguo Testamento, quiere decir bendecido de una manera abundante. Entonces no solamente hay gozo, sino está el sentido o el sentimiento y el pensamiento de que estamos bendecidos en grande manera. Así que le doy las escrituras para que usted lea, estudie, léalo despacio, medite y aprenda estas escrituras que nos hablan de los profetas y de la profecía en el libro de Apocalipsis. Bueno, haciendo un resumen para que usted vea qué interesante y qué alegría y qué sentido de bendición se va obteniendo de parte del Señor y por la lectura, es, por ejemplo, ¿qué aprendimos o qué estamos aprendiendo hoy? Bien, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, se hace referencia de que la profecía es por palabra del Señor y que es una profecía que declara eventos que están por suceder o por cumplirse muy pronto. Apocalipsis capítulo 2, y también volvemos a leer en el versículo 20 acerca de lo que es Jezabel, que se decía ser profetisa, pero que su enseñanza era una enseñanza de desviar a los siervos del Señor de esa sincera fidelidad. Se estaba apartando hacia lo que era el culto a los ídolos, a los demonios, y también a cometer actos de inmoralidad. Y esas enseñanzas contradicen
lo que es la palabra profética del Señor nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 10 nos habla acerca de la armonía que debe de tener la revelación de la profecía en el Antiguo Testamento, como también la revelación de la profecía en el libro de Apocalipsis. Así es como vamos aprendiendo y cómo se va logrando guardar en nuestro corazón, y también Dios nos va agregando sabiduría y nos va agregando también el discernimiento en cuanto al carácter, la naturaleza y la doctrina de los profetas y de la profecía. Pero tenemos también Apocalipsis capítulo 11. Este capítulo yo les recomiendo también que lo lea una y otra vez, que vayamos aprendiendo los detalles, porque aquí se habla ya de dos profetas llamados testigos del Señor nuestro Dios. Y como testigos, también ellos dan testimonio de la palabra del Señor. Pero dice también que estos son llamados los olivos y los dos candeleros que están delante de la presencia del Señor. Si usted es una persona que ya ha leído o ha escuchado parte de la enseñanza del ministerio de estos dos profetas, bien, siempre la pregunta es: ¿y quiénes son esos dos ungidos? Bueno, el estudio que hoy vamos a tener pues nos va a dar la respuesta. Así que vemos, por ejemplo, que dice la Escritura, dice: otorgaré autoridad, Apocalipsis 11:3, a mis dos testigos, ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Cosas muy interesantes. Primero, son dos testigos, se hallan en relación con el ministerio de profecía en la ciudad de Jerusalén, y dice que van a profetizar por 1260 días, aproximadamente 42 meses en el lenguaje, en el calendario gregoriano. Puede ser variable cuando se interpreta en el calendario de los hebreos. Pero estamos haciendo una estimación para tener una idea de lo que está sucediendo en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, estos testigos tienen la autoridad para profetizar. Muy interesante, los profetas tienen la autoridad de parte de Dios. Segundo, los profetas tienen una función ministerial en lugares asignados por Dios. Número 3, los profetas tienen un tiempo específico para profetizar. Número 4, dice que estos profetas, llamados dos testigos, dice que van a estar vestidos de cilicio. El cilicio o el vestuario de cilicio es una vestidura áspera usada para expresión del dolor, del sufrimiento o de aflicción. Sin embargo, aunque nosotros vemos que ellos tendrán ese vestuario, van a estar profetizando. Y venía a mi mente, en este tiempo alguien pudiera pensar, ¿cómo en la era moderna? ¿Cómo pudiera pensar alguien que en la ciudad de Jerusalén va a haber dos ministros del Señor que van a profetizar y que van a tener esa clase de vestiduras? Bueno, aunque parezca extraño, pero así es y así va a ser. No es extraño para nosotros observar la diversidad de vestuario. Perdón, se me cayó el crayón. No es para nosotros contemplar hoy la diversidad de vestuario, no es para nosotros muy extraño entender que todo se va evolucionando, y lo extraño sería para algunos de nosotros que de pronto pudiéramos comenzar a contemplar un vestuario que parecía fuera de moda. Bien, quizás eso va a ser parte de lo extraño que va a suceder en este tiempo cuando surjan estos dos testigos o estos dos profetas. Pero cuando ellos comiencen a profetizar, dice que ellos también son llamados dos olivos y dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. Ellos son profetas que están delante de la presencia del Señor. Bueno, y aquí hacemos referencia a lo que
le decía anteriormente, algunos preguntan quiénes son estos dos testigos que van a estar profetizando en lo que es la Jerusalén terrenal, con ese aspecto, con esa autoridad. Y ahí es cuando algunos apóstoles, profetas o maestros dicen que es posible, y algunos aseguran que uno va a ser Moisés y el otro va a ser Elías. ¿Por qué razón? Primero dice, si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daños. Cuando dice que si alguien les quiere hacer daño, de su boca sale fuego y los devora. Devora tiene el sentido también de los va a destruir o les va a causar la muerte. Y por eso dice, así debe de morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Versículo 6. La naturaleza de los profetas de Dios, de estos dos profetas, que son declarados en el libro de Apocalipsis. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profetizan. Por eso se hace referencia a que va a ser el profeta Elías. Y también dice, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Por eso se hace referencia a Moisés. Pero también dice para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Bueno, entonces esto ya en relación a las plagas se hace referencia a enfermedades que causan muerte en grande cantidad de personas. Estas cualidades nos hablan y dice, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Entonces ahí está, es en Jerusalén. Y dice, todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Ahora usted va a ver qué clase de profetas, la reacción de los gobernantes y también el desprecio o la forma en que van a exhibirlos también a estos profetas, cuando dice la Escritura que la bestia que sube del abismo va a hacer guerra contra ellos los vencerá y los matará. Y aquí encontramos lo que es la aparición, el surgimiento de la bestia. Vamos a estudiar después acerca de lo que es las bestias en el libro de Apocalipsis. Uno es el dragón, que es Satanás. Uno es la bestia que sube de las aguas, que es el anticristo. Y otro es la bestia que se llama o se le titula el falso profeta. El libro de Apocalipsis también menciona al falso profeta, que él es el que va a estar promoviendo, realizando milagros y señales y convenciendo a las personas para que reciban la marca en la frente o en la mano, y también que adoren a la bestia y al gran dragón llamado Satanás. Esto nos enseña entonces nosotros y las cualidades de estos profetas, sus acciones, sus eventos, se confirma como dos testigos, como dos olivos y como dos candeleros que están delante de la presencia del Señor, que ellos están haciendo lo que es un ministerio asignado por Dios en un tiempo específico, y en ese tiempo que conocemos como la gran tribulación. Bueno, hay otro acontecimiento que dice que después de los 3 días y medio el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y un gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. Algo también que podría ser extraño para sus oídos, pero tiempo de la gran tribulación hay muerte, pero también se genera resurrección de muertos en el tiempo de la gran tribulación. Casos muy específicos,
casos que Dios establece como un evento profético, que en el tiempo de la gran tribulación, cuando ya se ha declarado que el Señor guarda su iglesia de la hora de la prueba que viene sobre los habitantes de la tierra, el evento que dice cuando el Señor viene y dice con voz de mando, con voz de arcángel, entonces dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero aquí observamos en este tiempo de gran tribulación también como la resurrección de estos dos testigos llamados también profetas. Bien, quiero que lo deje usted como una inquietud, léalo, revíselo, se va a dar cuenta que esto sucede en el tiempo de la gran tribulación. Y vamos a observar también Apocalipsis capítulo 13, 11 al 18 para confirmar. Dice que Apocalipsis capítulo 13, 11. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender del fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres y engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoren la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es de un hombre y su nombre es 666. Y aquí observa usted lo que es la actividad de lo que conocemos nosotros como el falso profeta, que tiene poder, que tiene autoridad y que tiene también ese poder de engañar y de seducir a millares de personas para que reciban también la marca de la marca en la mano derecha en la frente. La marca dice de que le dé la oportunidad de comprar o vender al que tenga la marca, y el que no la tenga, que no pueda comprar ni vender. Y dice que esto está relacionado para que nosotros tengamos entendimiento y que calculemos el número de la bestia, que es el número de hombre 666. Así que, amados hermanos, quiero completar esta enseñanza diciéndole a usted, es importante que nosotros leamos lo que es los profetas y la profecía, los eventos y también lo que promueven los que son profetas de Dios, los tiempos de los profetas de Dios, la enseñanza y la doctrina de los profetas de Dios, pero hay que confirmar también lo que es la doctrina, los acontecimientos, las declaraciones y cuál es el objetivo, ya sea de los que se dicen ser profetas o profetizas, y también de lo que va a ser la manifestación de ese espíritu de la falsa profecía y específicamente la actividad del falso profeta, porque ya en este tiempo estamos escuchando acerca de lo que es el 666. Algunos lo relacionan con lo que es un sistema computarizado, otros lo relacionan con el hecho de un microchip, otros lo relacionan también con lo que es la cautividad hacia lo que es el culto a la grande bestia y al dragón, o sea, al anticristo, y también a Satanás. Dios nos ha dejado en el libro de Apocalipsis el conocimiento de los profetas y de la profecía. Dediquémonos para poder leer, para poder
entender lo que escuchamos en cuanto a la enseñanza, para poder discernir, porque los acontecimientos escritos como eventos proféticos están muy cerca de su cumplimiento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde, si tiene alguna pregunta o tiene algún comentario, agréguelo aquí en esta página. Lo esperamos en el próximo día martes y bendiciones.